El hombre y la mujer que aparecen en estas imágenes son Joseph McEnroe y Michelle Anderson, la pareja criminal que estremeció a todo el estado de Washington en la Navidad de 2007. Detrás de esos rostros que parecían normales, se escondía un crimen atroz. Ambos asesinaron brutalmente a 6 miembros de la propia familia Anderson, abarcando 3 generaciones, incluidos 2 niños inocentes. La masacre no solo dejó una huella de terror en la pequeña comunidad de Carnation, sino que también grabó una pregunta escalofriante. ¿Qué puede transformar una noche de reunión familiar en la tragedia más sangrienta y espantosa de la historia del estado? Si quieres conocer todos los detalles de esta historia impactante, te invitamos a quedarte hasta el final del video. Wayne Anderson, de 60 años, era un respetado ingeniero de Boeing, que no solo había construido una carrera sólida, sino también un matrimonio duradero y lleno de amor con su esposa, Judy Anderson. Judy, de 61 años, trabajaba para el Servicio Postal de Estados Unidos y también era una persona muy respetada en su comunidad cercana en Carnation, Washington. Durante 31 años, esta pareja compartió la vida y crió a 3 hijos, Mary, Scott y Michelle. Mary, la hija mayor, llevaba una vida tranquila en North Bend. Su hijo del medio, Scott Anderson, de 32 años, estaba casado con Erica Mantel Anderson, de 31 años. Esta joven pareja era dedicada a sus 2 hijos, Olivia, de 5 años, y Nathan, de 3 años. Vivían en Black Diamond, a unos 25 minutos de Wayne y Judy, y Scott trabajaba muchas horas en la construcción para mantener a la familia, mientras Erica se dedicaba a tiempo completo al cuidado de los niños. La hija menor de la familia Anderson, Michelle Christisten Anderson, de 29 años, tenía una personalidad muy diferente. Vivía con su novio, Joseph Thomas McEnroe, de 29 años, en Fall City. Se conocieron por primera vez en un chat en línea de novelas de fantasía, rápidamente formaron una relación y se mudaron juntos en 2004, alquilando una casa móvil. Michelle indicaba en su solicitud de empleo que era guardia de seguridad nocturna para Nintendo, mientras Joseph decía trabajar en Target. Los vecinos los recordaban como una pareja extraña y difícil de tratar. Algunos decían que evitaban el contacto visual y reaccionaban con hostilidad ante las ofensas más pequeñas, como que un auto se estacionara en su lugar o que una mascota del vecindario entrara a su jardín. Michelle solía llamarse a sí misma la hija no querida de la familia. Contaba a otros que su relación con sus padres era inestable, afirmando que su padre la había golpeado y que su madre era fría y poco amable. Sin embargo, Judy estaba preocupada por las decisiones que Michelle tomaba en su vida, y a menudo compartía esas preocupaciones con su mejor amiga, Linda. Judy visitaba a Michelle cada mes, siempre llevando comida y artículos necesarios. Michelle afirmaba que no quería vivir en la propiedad de sus padres. Sin embargo, en 2007, ella y Joseph hicieron justamente eso, mudándose a una casa móvil en el terreno de Wayne y Judy, llamado Rentry. Para la noche de Navidad de 2007, las tensiones en la familia aún eran desconocidas para el exterior. Wayne y Judy organizaban la reunión navideña en su casa de Carnation. Scott, Erica y los niños planeaban llegar por la noche para compartir la celebración. Pero antes de que empezara la fiesta, Michelle y Joseph ya estaban allí y entraron a la casa principal alrededor de las 4 de la tarde. Uno llevaba una pistola, el otro un revólver. Adentro, Judy estaba ocupada envolviendo regalos en una habitación trasera. Joseph la distrajo mientras Michelle enfrentaba a su padre. Su intento de dispararle falló. No está claro si fue por un disparo erróneo o no. Joseph entró, levantó su arma y disparó un tiro fatal en la cabeza de Wayne. Luego, Michelle y Joseph dirigieron su atención a Judy y le dispararon 3 veces. La pareja arrastró ambos cuerpos a un cobertizo detrás de la casa, intentando ocultar las pruebas cubriendo la sangre con toallas y alfombras. Aproximadamente 1 hora después, Scott, Erica y los niños llegaron sin tener idea del horror que estaba ocurriendo. Entraron en la sala, al sentarse en el sofá.
Michelle de repente disparó contra su hermano. Scott recibió varios disparos y murió en el acto. Erika fue herida justo después, pero pudo seguir con vida el tiempo suficiente para tomar el teléfono inalámbrico. A las 5:13 de la tarde, logró llamar al 911 a pesar de haber recibido 3 disparos. Sus hijos estaban a solo unos pasos cuando la pesadilla continuaba. Joseph McEnroe arrebató el teléfono de las manos de Erika, le sacó la batería y lo lanzó violentamente contra la pared. El abrupto silencio cortó la llamada desesperada al 911 a mitad de camino. Los ruegos de perdón de Erika resonaron por toda la habitación. Pero Joseph alzó su arma y le disparó un tiro fatal en la cabeza. Ella cayó al instante. El caos no terminó ahí. Joseph dirigió su atención hacia los niños. Olivia, de 5 años, fue la primera en ser disparada y murió en un instante. Poco después, Nathan, de 3 años, todavía lo suficientemente pequeño como para confiar en la bondad, recogió las baterías del teléfono que habían caído al suelo. Con un gesto inocente, él se las devolvió a Joseph. Sin dudar, Joseph apuntó con el arma hacia el niño. Nathan aún se aferraba al pecho de su madre cuando el disparo sonó, matándolo en el acto. La llamada al 911 que Erika había realizado antes había alertado a la policía local. A las 5:45 de la tarde, las fuerzas del orden llegaron a la casa de los Anderson para investigar. Michelle, anticipando la llegada de la policía, tomó medidas para impedirles entrar. Cerró la puerta del portón al final del largo camino de entrada, bloqueando el paso de vehículos. No hubo intento de irrumpir o revisar a las personas dentro. Los policías se retiraron sin saber nada sobre la masacre que acababa de ocurrir adentro. 2 días después, el 26 de diciembre de 2007, Judy Anderson no apareció a trabajar en el Servicio Postal de Estados Unidos. Su amiga y compañera de trabajo, Linda, llamó a su casa pero nadie respondió. Preocupada, Linda decidió conducir hasta la casa de los Anderson para revisar. Al llegar, vio que el portón estaba cerrado, igual que 2 días antes cuando la policía estuvo allí. A diferencia de los oficiales, Linda rodeó la barrera, decidida a entrar a la casa. La puerta principal estaba cerrada y ella golpeó insistentemente llamando a Judy. Sin recibir respuesta, intentó abrir la puerta y se sorprendió al ver que no estaba cerrada con llave. Un detalle extraño porque Judy siempre mantenía su hogar seguro. Empujó la puerta, entró y llamó. «Judy, soy Linda. Estamos preocupadas por ti». El silencio llenó el ambiente. Luego, al mirar al suelo, vio el cuerpo de un hombre inmóvil en el piso. Al principio pensó que podría estar inconsciente por intoxicación de monóxido de carbono y por instinto quiso sacarlo afuera. Pero al acercarse más, el horror la invadió. Tenía un disparo en la cabeza. Cuando sus ojos se adaptaron, Linda vio a varias víctimas cerca. Al darse cuenta de la gravedad, llamó al 911. Con la voz quebrada reportó: «Ha ocurrido un homicidio. Puedo ver 3 personas muertas ahora mismo. Hay un niño, un hombre y una mujer. Y ella es mi mejor amiga». A las 9:30 de la mañana llegó el jefe de policía del condado de King. Dentro de la casa encontraron los cuerpos de Scott Anderson, su esposa Erika y sus 2 hijos. Nathan aún estaba pegado al pecho de su madre, como buscando seguridad y la muerte, mientras Olivia yacía bajo el cuerpo de su madre. Los 4 fueron ejecutados con disparos en la cabeza. La inspección del lugar llevó a los investigadores a un cobertizo detrás de la casa, donde encontraron 2 víctimas más, Wayne y Judy Anderson. Al igual que los demás, ambos habían sido baleados. Horas después, alrededor de las 11 de la mañana, Michelle Anderson y Joseph McEnroe llegaron en coche a la escena del crimen. Los detectives notaron de inmediato su actitud inusual. Michelle se presentó como hija de Wayne y Judy, explicando que vivía en una caravana en la propiedad. Ni ella ni Joseph preguntaron qué había pasado, por qué había tanta policía, o si su familia estaba a salvo. Esta falta de interés en medio de una escena acordonada por cinta policial amarilla, una fila de coches policiales
y un centro de mando móvil, impresionó mucho a los investigadores. Al darse cuenta de que la pareja ocultaba información, los detectives separaron a Michelle y Joseph para interrogarlos. Ambos dieron una explicación extraña sobre dónde habían pasado la noche de Navidad, diciendo que iban a conducir. Ambos dieron una explicación extraña sobre dónde estuvieron la noche de Navidad, diciendo que iban a conducir hasta que planeaban ir a Las Vegas para casarse, pero se perdieron y decidieron regresar a casa. En la declaración inicial, Michelle Anderson y Joseph McEnroe declararon que en la mañana de Navidad fueron a la casa de los padres de Michelle, Wayne y Judy Anderson, para darles la buena noticia. Estaban planeando casarse. Dijeron que Wayne y Judy estaban muy felices por ellos. Pero cuando los investigadores revisaron sus declaraciones, encontraron lagunas en la historia bajo presión. Tanto Michelle como Joseph admitieron que esa versión de los hechos era una invención que habían acordado previamente. La calma de Michelle se quebró. En un arrebato repentino, ella gritó: «¿Qué diablos hice? Soy un monstruo». Después de renunciar a su derecho constitucional, esta pareja ofreció una confesión completa y detallada, admitiendo haber asesinado a los 6 miembros de la familia Anderson. Michelle incluso llevó a los detectives al lugar donde ella y Joseph habían tirado una de las 2 armas utilizadas en el asesinato. Durante el interrogatorio, Michelle dejó claro que gran parte de su ira estaba dirigida hacia su hermano, Scott Anderson. Describió que su relación, que antes era cercana, empeoró después de que él se casó con Erika. Ella acusó a Scott de deberle una gran suma de dinero, aproximadamente $40,000, proveniente de préstamos que ella cree le había hecho durante varios años, el más reciente hace unos años. Michelle también expresó su enojo hacia sus padres, acusándolos de negarle apoyo en su disputa con Scott. Creía que ellos favorecían a él y sentía que la habían menospreciado y tratado mal en múltiples ocasiones. Sumado a su disgusto estaba la molestia contra la petición de Wayne y Judy de que ella y Joseph comenzaran a pagar la renta de la casa móvil y el terreno que habían alquilado por más de un año. Cuando los detectives le preguntaron por qué decidió matar a toda su familia, la respuesta de Michelle fue aterradora. Dijo que estaba cansada de que todos la pisotearan y había decidido que si sus agravios no se resolvían antes del 24 de diciembre, planeaba acabar con todos ellos. Al ser interrogada sobre el asesinato de Erika y los niños, Michelle afirmó que no quería que ellos vivieran con el recuerdo de lo ocurrido y no quería que hubiera ningún testigo. Luego, Joseph declaró a los investigadores que fue él quien mató a los niños, explicando que Michelle le ordenó hacerlo porque ella no podía hacerlo por sí misma. Ambos afirmaron que no querían que Olivia y Nathan crecieran con el dolor de haber presenciado la muerte de sus padres. Tras confirmar la confesión y el motivo del crimen, la Fiscalía del Condado de King acusó formalmente a Michelle Anderson y Joseph McEnroe el 28 de diciembre de 2007 por 6 cargos de asesinato en primer grado con arma. Aunque admitieron, el proceso legal fue lento y costoso, extendiéndose por varios años. 10 meses después del asesinato, en octubre de 2008, el fiscal anunció que pediría la pena de muerte para ambos acusados. Citó la gravedad del crimen, los asesinatos que afectaron a 3 generaciones y la muerte de 2 niños pequeños como justificación para la pena capital. Pero esta postura enfrentó oposición. El juez falló en contra de la aplicación de la pena de muerte y luego el gobernador de Washington declaró que no habría ejecuciones durante su mandato. En ese momento, fue la misma Michelle quien declaró públicamente que quería ser ejecutada. Describió esta como la decisión más difícil que había tomado, pero sentía que debía asumir la responsabilidad por sus actos. Años después, el 5 de septiembre de 2013, la Corte Suprema del Estado de Washington revocó la decisión del juez, restableciendo la posibilidad de aplicar la pena de muerte. La perspectiva de la ejecución pareció cambiar la postura de Michelle. Ella retiró sus declaraciones anteriores y cambió su enfoque con un nuevo equipo legal. Finalmente,
Tanto Michelle Anderson como Joseph McEnroe fueron juzgados por separado casi 7 años y medio después de la masacre de Navidad. El juicio de Joseph McEnroe comenzó en enero de 2015. El equipo de defensa presentó a Joseph como un hombre presionado por su novia, Michelle Anderson, para cometer el asesinato. Según la defensa, Michelle era la que deseaba ver morir a su familia, y Joseph solo fue el instrumento para llevar a cabo su plan. El jurado escuchó una entrevista grabada en la que la misma Michelle le dijo a un detective del Departamento de Policía del Condado de King que el asesinato fue idea suya desde el principio. En la grabación, ella admite que empujó a Joseph a hacerlo, asumiendo toda la responsabilidad y diciendo que ella debería haber sido la que se fuera. El abogado de Joseph argumentó que Michelle lo convirtieron en lo que ella llamaba su perro de ataque, manipulándolo desde todos los ángulos posibles hasta que aceptó matar. Afirmaron que los problemas de salud mental de él, junto con su frágil estado emocional, lo hacían especialmente vulnerable a su influencia. En la corte, también se examinó el historial de Joseph. Su tía, Mary Turner, testificó sobre su infancia turbulenta, describiendo a su madre como inestable tanto financieramente como emocionalmente. Acusó a Joseph de haber sido golpeado, maltratado y explotado para sacar dinero de sus padres. Al declarar en su propia defensa, Joseph afirmó que su decisión de matar a Olivia y Nathan Anderson, desde su perspectiva, fue un acto de misericordia equivocado. Poner fin a sus vidas, enfatizó, era la única manera de liberarlos. Describió sus muertes como rápidas y sin dolor, una declaración que conmocionó profundamente la sala del tribunal. El 25 de marzo de 2015, tras semanas de testimonios, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por los 6 cargos de asesinato en primer grado, junto con agravantes relacionados con el uso de armas. La actitud de Joseph en el estrado fue extraña. Parecía estar bajo mucha medicación, se detenía frecuentemente, suspiraba o intentaba encontrar las palabras. En ocasiones parecía a punto de llorar. Admitió que los pensamientos sobre el asesinato lo obsesionaban constantemente, rondando su mente todos los días desde aquella noche. Sin embargo, el fiscal principal acusó a Joseph de cambiar intencionadamente su comportamiento, incluso su forma de hablar y apariencia para ganarse deliberadamente la simpatía del jurado. Por su parte, Joseph mostró arrepentimiento, declarando que había arrebatado la vida a personas que solo le habían tratado con bondad. Dijo al tribunal que si hubiera alguna forma de redimir sus errores, de traerlos de vuelta o aliviar el dolor que causó, lo haría sin dudar. En los argumentos finales, la fiscalía instó al jurado a imponer la pena máxima de muerte. En su declaración, el fiscal principal afirmó que esta pena era justa y necesaria, pero el jurado no pudo alcanzar un veredicto unánime. 8 votaron a favor de la ejecución, mientras 4 se opusieron. De no ser anónimo, la ley de Washington exige que el tribunal imponga la única opción restante: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 13 de mayo de 2015, Joseph McEnroe fue condenado formalmente, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión. 8 años después del asesinato, Michelle Anderson finalmente enfrentó juicio. El juicio comenzó en enero de 2016, pero la pena de muerte, que inicialmente se consideró, fue descartada. La fiscalía explicó que, tras 2 jurados separados en casos recientes de pena capital, incluyendo el de McEnroe, que rechazaron dictar la pena de muerte, ya no era beneficioso para la justicia buscar esa condena contra Michelle. Como se la consideraba igualmente culpable, su posible condena sería equivalente a la cadena perpetua sin libertad condicional que recibió Joseph. Durante el juicio, la actitud de Michelle fluctuó constantemente. A veces, se sentaba cabizbaja, aparentemente llorando, pero optó por no dirigirse directamente a la corte. Su defensa declaró que Michelle estaba profundamente arrepentida y pidió perdón a todos los afectados. La fiscalía tenía una opinión muy distinta, describiendo su motivo como pura codicia, sin mezcla.
En la primera entrevista con la policía, señalaron que mencionó el dinero más de 35 veces al explicar por qué mató a su familia. El jurado escuchó la grabación de la entrevista donde Michelle se contradice constantemente. Pasó de llamarse monstruo por haber matado a su familia a afirmar que sus padres y hermano la habían maltratado durante años. No se presentó ninguna prueba confiable para respaldar sus acusaciones de abuso. De hecho, quienes conocían a Wayne, Judy y Scott los describían como personas cálidas y compasivas. Erika y sus hijos eran inocentes. Los testimonios mostraron que Michelle albergaba un profundo resentimiento contra Erika, creyendo que ella había causado la división entre Michelle y Scott. El equipo de defensa de Michelle no llamó a ningún testigo. Relataron años difíciles trabajando con ella, señalando que se negaba a cooperar o incluso a comunicarse con ellos. Sin embargo, el tribunal escuchó a familiares de las víctimas. La madre de Erika habló directamente con Michelle, relatando que tras ser disparada, Erika intentó llamar al 911, no solo por ella misma, sino también para intentar salvar a sus hijos. La hermana de Michelle, Mary Anderson, también habló. Con una voz cargada de dolor y tristeza, le dijo a Michelle que tendría que pasar el resto de su vida en prisión, reflexionando sobre sus actos. El juez elogió la capacidad de recuperación de las víctimas secundarias, familiares, amigos, primeros respondedores y el jurado, quienes tuvieron que soportar testimonios desgarradores y las imágenes vívidas de la escena del crimen. Él reconoció su sufrimiento y dijo: «Aunque ustedes no hicieron nada malo, sigue siendo su culpa. Todos ustedes han sufrido pérdidas enormes. Por suerte, el largo capítulo de esta pesadilla está por terminar». Cuando el juicio estaba por concluir, Michelle estalló en ira, gritándole al juez y acusando a los abogados designados por el tribunal de haberle mentido. Dijo que quería salir temporalmente de la cárcel para contratar un abogado particular, pero su solicitud fue rechazada. Ella culpó completamente al juez, alegando que violó sus derechos. El 4 de marzo de 2016, Michelle Anderson fue condenada por 6 cargos graves de asesinato en primer grado. El 21 de abril fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, igual que su exnovio y cómplice. Cuando ambos juicios terminaron, la familia Anderson finalmente vio que se hizo justicia, aunque eso ocurrió 8 años después del asesinato. El motivo exacto detrás de las acciones de Michelle probablemente nunca se conocerá, ya sea por codicia, celos, ira o una combinación de los tres. Lo seguro es que 2 personas unidas por una relación tóxica destruyeron 3 generaciones en una sola noche. Quizás Michelle no pudo soportar la felicidad que Scott encontró con Erika, ni la familia que habían construido juntos. Para Joseph, su implicación sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del caso. Sin un motivo personal claro, eligió participar e incluso llevó a cabo el asesinato de los niños. La tragedia sigue siendo brutal. Hoy, Joseph McEnroe cumple condena en la prisión estatal de Washington. Michelle Anderson está detenida en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Washington. Ninguno de los dos será liberado jamás. Y aunque la justicia se hizo valer conforme a la ley, las heridas que dejó el asesinato en Carnation nunca sanarán por completo. Solo por conflictos familiares, por el egoísmo y el odio descontrolado, Michelle Anderson y Joseph McEnroe acabaron asesinando a sus propios parientes de sangre, borrando 3 generaciones en una sola noche de Navidad. Ese crimen no solo condenó a los 2 culpables a enterrar su juventud tras los barrotes de una prisión, sino que también dejó heridas que jamás cicatrizarán en la comunidad. El caso es una campana de alarma costosa. Cuando el rencor y la codicia guían los pasos del ser humano, hasta los lazos de sangre pueden transformarse en tragedia. Por eso, solo la comprensión, la tolerancia y el diálogo pueden mantener intacta a la familia, para que nadie pierda la vida y para que nadie tenga que sacrificar su libertad por un instante de ceguera. Alguna vez fueron una familia feliz de 3 personas, viviendo en una casa cálida y acogedora. Sin embargo,
Nadie podría haber predicho que, en tan solo 4 años, los 3 fallecerían uno tras otro, convirtiendo aquella casa en un lugar marcado por la muerte. Los vecinos estaban llenos de miedo. Algunos incluso creían que la casa estaba maldita por un espíritu maligno. Pero, a medida que la investigación avanzaba, una conspiración meticulosamente planeada y una verdad impactante y escalofriante comenzaron a salir a la luz. Hoy vamos a hablar sobre la historia detrás de lo que la gente ha llegado a llamar la casa maldita. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en aquel entonces? Viajemos de vuelta al año 2013 y descubramos cada detalle de esta tragedia. Mississauga es una ciudad en la provincia de Ontario, situada en la orilla occidental del lago Ontario. Al este, limita con Toronto, formando parte del área metropolitana de Toronto. También es la 7ª ciudad más densamente poblada de Canadá. En el número 3635 de Pine Path, en Mississauga, se encontraba una casa modernista de 6 habitaciones, con amplios ventanales y un techo inclinado. La historia que vamos a explorar hoy ocurrió dentro de esta misma casa. Para mayor comodidad, la llamaremos Casa 3635. Caleb Harrison, de 40 años, era el único propietario de la casa número 3635. Era un padre amoroso, tanto que se había tatuado los nombres de sus 2 hijos en el hombro, como una marca permanente de su cariño paternal. Aunque perdió la custodia de sus hijos tras divorciarse de su esposa, el tribunal le devolvió ese derecho en 2010. Desde entonces, los niños solo visitaban a su madre los fines de semana o según los horarios previamente establecidos. Se puede ver que Caleb no solo era un padre devoto, sino también una persona amable y cariñosa. Fuera del trabajo, pasaba la mayor parte de su tiempo con sus hijos, cuidándolos con dedicación. No cabía duda de que era un padre responsable y amoroso. La noche del 22 de agosto de 2013, como cualquier otro día normal, Caleb asistió como entrenador al partido de béisbol de su hija. Luego, regresó solo a casa, ya que los niños estaban con su madre. Aquella noche, pasó un largo rato hablando por teléfono con su nueva novia. Luego puso el móvil en silencio y poco a poco se quedó dormido. Lo que Caleb no sabía era que, allá afuera, la oscuridad escondía un peligro terrible. Una sombra oscura pasó silenciosamente a través de la noche, acercándose a la casa número 3635. A la mañana siguiente, la atmósfera se tornó extraña. Los compañeros de trabajo de Caleb sintieron inquietud cuando él no se presentó a trabajar. Ni siquiera respondió a llamadas ni mensajes de texto, algo completamente fuera de lo común para él. Al mediodía, un compañero preocupado fue hasta su casa para preguntarle a la ama de llaves qué había sucedido. Sin embargo, ella estaba igual de desconcertada. Explicó que había llegado por la mañana para hacer la limpieza, pero no había visto salir a Caleb. Ni siquiera había entrado en su habitación. Con la ansiedad en aumento, decidieron empujar la puerta del dormitorio. No sabían que la escena ante ellos los perseguiría para siempre. Caleb yacía inmóvil en la cama, pero ya no estaba con vida. Una tragedia había ocurrido. Inmediatamente llamaron al 911. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, realizaron un examen preliminar. La víctima tenía profundos arañazos en el pecho, hinchazón en los nudillos de la mano derecha, y moretones y raspaduras en la barbilla y el cuello. Estaba claro que había luchado antes de morir. Además, su hueso hioides estaba fracturado y el cartílago alrededor de sus cuerdas vocales presentaba daños, lo que indicaba que había sido estrangulado. Se estimó que su muerte ocurrió en las primeras horas de la madrugada. Mientras los paramédicos terminaban su trabajo, una sensación extraña persistía en el ambiente. Algo no estaba bien. No podían sacudirse la sensación de que ya habían estado en esa casa antes. Afuera, el vecindario estaba tenso. Los vecinos de Caleb permanecían en silencio, con la mirada fija en la casa 3635. Un pensamiento escalofriante se deslizó en sus mentes. ¿Estaba este lugar maldito?
porque Caleb no era la primera persona que moría misteriosamente en esa casa. Y lo más aterrador, tampoco era la segunda. Era la tercera su padre y su madre también habían fallecido en esta casa uno tras otro. En un lapso de 4 años, toda una familia de 3 personas había perecido en sucesión, prácticamente acabando con el linaje familiar. No importaba desde qué ángulo se mirara, algo no cuadraba. No era de extrañar que, cada vez que los vecinos hablaban de esta casa, lo hicieran con inquietud y temor. Entonces, ¿estaba realmente maldita la casa 36-35, como sospechaban los vecinos? Para averiguarlo, volvamos a los primeros propietarios de la casa, Bill Harrison y Bridget Harrison. Ellos eran los padres de Caleb. Bridget Harrison nació en 1946 en Ontario. A pesar de ser mujer, desde pequeña fue aventurera y nunca se conformó con las expectativas tradicionales. Con su apariencia llamativa y su talento excepcional, destacaba en muchos aspectos. Incluso apareció en varios programas de televisión y tuvo éxito como actriz. Un día, mientras trabajaba en el departamento de vestuario de una estación de televisión, Bridget conoció a Bill Harrison, un hombre encantador, divertido y carismático. El atractivo de Bill conquistó rápidamente a Bridget y pronto comenzaron a salir juntos. Sin embargo, existían diferencias significativas entre ellos, no solo en cuanto a estatus social, sino también en raza. Bridget era blanca y Bill era negro. En aquella época, el prejuicio racial seguía siendo profundo y las relaciones interraciales eran fuertemente rechazadas. Familiares, amigos y la sociedad en general los miraban con escepticismo y juicio. Pero eso no desanimó a la pareja. A los ojos de Bridget, Bill no solo era atractivo, sino también un hombre culto, exitoso y sincero, alguien digno de su compromiso de por vida. En 1969, a pesar de las barreras sociales, decidieron casarse. Poco después, se mudaron a Mississauga, Ontario, para empezar una nueva vida. Bridget se convirtió en maestra, mientras que Bill trabajaba para una gran cadena de supermercados. Juntos construyeron sus carreras, crearon un hogar lleno de amor y disfrutaron de una relación sólida que cualquiera admiraría. Lamentablemente, el destino no siempre favorece a las personas felices. Por razones de salud, no pudieron tener hijos, aunque ambos los amaban profundamente. Entonces, ¿qué harían? En 1973, la pareja decidió adoptar un hijo. Así fue como Caleb, de solo 6 meses, se convirtió en parte de su familia. 2 años después, en 1975, compraron la casa 3635. La familia de 3 vivió allí en paz, y bajo el amoroso cuidado de sus padres, el niño creció fuerte y sano. De niño, Caleb sufría del síndrome de Tourette, lo que provocó que fuera rechazado en la escuela. Afortunadamente, a medida que crecía, sus síntomas fueron desapareciendo. Tras graduarse de la secundaria, entró directamente al mundo laboral. Sin un título universitario, no podía acceder a empleos bien remunerados, por lo que trabajó en el sector de transporte y logística, realizando tareas físicamente exigentes. El salario no era alto, pero disfrutaba del trabajo. Además, como sus padres tenían una buena posición económica, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Su padre, Bill, después de años de arduo trabajo, había ascendido en la empresa, pasando de ser un empleado común a ocupar un puesto ejecutivo. Su madre también había logrado convertirse en miembro del consejo escolar. Ambos eran figuras respetadas en la comunidad, conocidos por su éxito. En el año 2000, Caleb, que entonces tenía 27 años, trabajaba en una tienda de Barbie cuando, por casualidad, conoció a Melissa Merritt, una recepcionista de 19 años. Desde el primer momento en que la vio, quedó completamente enamorado de ella. Melissa acababa de graduarse de la secundaria y era una chica dulce y amable que amaba a los animales. Pero en aquel momento, su corazón aún estaba un poco roto.
Había estado comprometida, pero su prometido no estaba listo para renunciar a su estilo de vida libre y a sus fiestas nocturnas para casarse. En el último momento, él se echó atrás, dejando a Melissa decepcionada y con el corazón destrozado. Sin embargo, Melissa no dejó que su pasado le impidiera perseguir sus sueños. Anhelaba una vida estable, deseaba formar una familia y criar a sus propios hijos. Para ella, el amor verdadero no era solo romance, sino también compromiso, el hogar duradero que siempre había soñado. La aparición de Caleb en la vida de Melissa llegó en el momento perfecto. Después del impacto de su relación anterior, ella necesitaba a alguien que le brindara seguridad y estabilidad, y Caleb era esa persona. No solo era cariñoso, sino también muy atento, siempre dándole la ternura y el amor que tanto anhelaba. Cada día, Caleb pasaba a recoger a Melissa del trabajo. La cuidaba en todos los aspectos posibles, haciéndola sentir valorada y protegida. Después de solo unos meses de relación, decidieron casarse. Compraron una nueva casa en Georgetown, a unos 30 minutos en coche de la casa número 3635 de la madre de Caleb, y comenzaron a construir una vida juntos llena de esperanzas y sueños. Tanto Caleb como Melissa amaban a los niños, por lo que, poco después, su familia dio la bienvenida a 2 pequeños ángeles, un niño y una niña. Desde el exterior lo tenían todo, un matrimonio amoroso, 2 hermosos hijos y un hogar aparentemente perfecto. Pero la realidad no es siempre lo que parece. Ninguna vida es completamente armoniosa. Ninguna historia de amor es verdaderamente perfecta, y su matrimonio no fue la excepción. Pronto, su relación comenzó a deteriorarse debido a conflictos diarios. Discutían constantemente por asuntos triviales, y sus peleas se volvieron cada vez más frecuentes. En 2005, tras una discusión especialmente acalorada, Melissa incluso llamó a la policía, lo que resultó en que Caleb fuera detenido en la comisaría durante 3 días. A partir de ese momento, su matrimonio comenzó a desmoronarse. Se separaron y Caleb se mudó de regreso a la casa de sus padres, en el 3635. Inicialmente, Melissa obtuvo la custodia exclusiva de los niños, pero más tarde acordaron compartirla. A pesar de este acuerdo, sus conflictos no cesaron, y la mayoría de sus discusiones giraban en torno a la custodia de sus hijos. Durante este tiempo, Melissa acusó repetidamente a su esposo y a sus suegros de maltrato infantil, aunque nunca se presentó ninguna prueba concreta. Mientras tanto, Caleb comenzó a salir con otra mujer, y Melissa, que aún era su esposa legal, conoció a un hombre por internet llamado Chris Fattore. No solo inició una relación con él, sino que incluso se comprometió antes de finalizar su divorcio con Caleb. En medio de sus problemas personales, ocurrió una tragedia. Caleb estuvo involucrado en un accidente de conducción en estado de ebriedad que dejó un muerto y 3 heridos. El 9 de marzo de 2009, fue condenado a 18 meses de prisión. Mientras cumplía su condena, la custodia parcial de sus hijos fue transferida a sus padres, Bill y Bridget. Entonces llegó el 16 de abril de 2009. Aquella noche, Bridget asistió a una reunión escolar que se prolongó hasta las 9 p.m. Normalmente, cuando esperaba el regreso de su esposa, Bill solía encender todas las luces de la casa. Extrañamente, esa noche, cuando ella regresó, la casa estaba completamente a oscuras. Un sentimiento de inseguridad invadió su corazón. Atemorizada, llamó a su esposo, pero nadie respondió. Finalmente, al entrar al baño del primer piso, quedó paralizada al encontrar a Bill tirado en el suelo, inconsciente. Presa del pánico, con manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó inmediatamente a la policía. Cuando las autoridades y los expertos forenses llegaron, el patólogo forense local, Charles, realizó un examen. Descubrió que Bill tenía fracturas en la nariz y el esternón, así como hematomas en la cabeza, el rostro y el cuello. Concluyó que la fractura en el esternón había sido causada por una caída, mientras que los moretones en el cuello se debían a su collar. El fallo final determinó que la muerte fue accidental,
con la causa registrada como arritmia cardíaca aguda. Bridget insistió repetidamente en que su esposo siempre había gozado de buena salud y no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas. A pesar de ello, tras la emisión del informe forense, la policía cerró el caso sin llevar a cabo una investigación adicional. El 15 de junio, Caleb fue liberado de prisión. Estaba devastado por la repentina muerte de su padre, pero también la encontraba profundamente sospechosa. Como el cuerpo ya había sido incinerado, no había forma de investigar más a fondo, por lo que no le quedó más opción que soportar su dolor en silencio. Lo que no sabía era que la pesadilla apenas comenzaba. El sufrimiento no terminó ahí. El 21 de abril de 2010, el hijo de Caleb, de 8 años, regresó a casa después de la escuela. Al abrir la puerta, se encontró con una escena aterradora. Su abuela, Bridget, yacía inmóvil al pie de las escaleras. Aterrorizado, el niño corrió a la casa de un vecino y llamó a la policía. Un examen preliminar del equipo forense reveló hematomas y raspaduras en la barbilla y el cuello de Bridget. Luego, el cuerpo de la mujer fue trasladado al centro forense del centro de la ciudad para un examen más detallado. 2 días después, el forense publicó los resultados de la autopsia y la espantosa verdad comenzó a salir a la luz. Bridget tenía lesiones sospechosas en el cuello. Pequeñas hemorragias en sus mejillas y alrededor de sus ojos sugerían que podría haber sido estrangulada. Su cuerpo también presentaba múltiples signos de violencia, con moretones en los brazos y piernas, además de costillas fracturadas. Pero lo más llamativo era una grave fractura en la parte posterior del cuello, una clara señal de que podría haber caído por las escaleras. Las inconsistencias en estas lesiones impidieron que el forense llegara hasta una conclusión definitiva sobre la causa de la muerte. ¿Fue un accidente? ¿Un ataque? ¿O se estaba ocultando algo mucho más siniestro? 2 muertes en la misma familia, en un lapso de 2 años, no podían ser una simple coincidencia. Esta vez, la policía no se apresuró a cerrar el caso. Ya no consideraban esto una simple muerte no natural. En su lugar, abrieron oficialmente una investigación. Por primera vez, se contempló la posibilidad de un asesinato premeditado. El primer sospechoso fue Caleb. Después de todo, sus padres habían acumulado una considerable fortuna y él era el único heredero. Además, el hecho de que fuera adoptado añadió otra capa de sospecha. Mientras tanto, la exesposa de Caleb, Melissa, le dijo a la policía que él era un hombre agresivo y que tenía una relación tensa con su madre, Bridget. Aseguró que discutían con frecuencia y que nunca se habían llevado bien desde que Caleb era niño. El esposo de Melissa, Chris, también dio declaraciones, describiendo a Caleb como un hombre de temperamento volátil. Relató un incidente en el que Caleb agarró a alguien por el cuello por haberse colado en una fila. Chris enfatizó que los conflictos entre Caleb y su madre no eran inusuales, lo que lo hacía parecer un posible sospechoso. Tras una investigación exhaustiva, la policía confirmó que Caleb tenía una coartada sólida, por lo que fue descartado como sospechoso. El 10 de junio, al no encontrar más pruebas concluyentes, la policía no pudo determinar con certeza la causa de la muerte. Finalmente, el forense clasificó el caso de Bridget como indeterminado. La investigación sufrió múltiples cambios de liderazgo, lo que provocó falta de continuidad y dirección. Al final, este caso, al igual que el de Bill, quedó sin resolver. Ahora, con la muerte repentina y violenta de Caleb, la policía no podía ignorar la posibilidad de que las muertes de sus padres no hubieran sido accidentes después de todo. En cambio, comenzaron a sospechar que los 3 habían sido asesinados y que el responsable era alguien cercano a ellos. En cuanto a quién podría estar detrás de todos los rumores sobre una maldición en la casa número 3635, la policía, por supuesto, los descartó. En su lugar, decidieron agrupar los 3 casos y tratarlos como una serie de asesinatos relacionados. En las 3 muertes, no había señales de entrada forzada ni de objetos robados, lo que llevó a la policía a centrar su atención en la familia. Como mencionó Bill,
Los Harrison solían reunirse en la casa número 3935 para sus reuniones anuales. A partir de ahí, la policía redujo rápidamente su búsqueda a dos sospechosos principales: la exesposa de Caleb, Melissa, y su nuevo esposo, Chris. Melissa y Caleb habían estado en conflicto abierto durante años, librando una batalla constante por la custodia de sus dos hijos. Su disputa llegó a tal extremo que, en un momento, Melissa y Chris incluso secuestraron a los niños. Como resultado, en abril de 2010, la custodia exclusiva de los niños fue otorgada a Caleb. Es extremadamente sospechoso que, apenas 2 semanas después del asesinato de Caleb, Melissa recuperara con éxito la custodia de los niños y se convirtiera en la heredera de la casa 3635, así como de una parte significativa del patrimonio de la familia Harrison. Esto le daba a ella y a Chris un fuerte motivo para el asesinato. Durante un exhaustivo registro en la casa 3635, la policía descubrió uno de los diarios personales de Bridget. En él, varias entradas alarmantes arrojaron luz sobre la tensión entre ellos. 3 de julio de 2010. Hoy Melissa estaba extremadamente alterada. Nos gritó a Bill y a mí: ¿creen que mis hijos son felices con ustedes? Los odian. Tuve que encerrarlos en el auto porque se negaban a venir a su casa. 8 de julio de 2010. Chris nos gritó desde la ventanilla del auto: van a pagar por esto, malditos bastardos. 10 de julio de 2010. Chris me insultó otra vez, diciéndome: te irás al infierno por tus mentiras. Además, en 2008, Melissa había enviado un correo electrónico a Bill y Bridget diciendo: si Caleb no cuida de los niños por sí mismo, entonces nadie más debería hacerlo. Aparte de mí, nadie tiene derecho a tenerlos. Su odio no solo estaba dirigido a los padres de Caleb, sino también a él. Después de todo, su arresto en 2009 por el accidente de conducción en estado de ebriedad lo había dejado en una posición vulnerable, y Melissa y Chris probablemente vieron esto como la oportunidad perfecta para tomar el control de todo. Chris incluso se volvió extremadamente activo en Internet, publicando constantemente sobre el exmarido de Melissa, describiéndolo como un alcohólico violento y despreciable, sin ninguna cualidad redentora. Incluso editó deliberadamente una foto poco favorecedora para dañar aún más su imagen. Pero no se detuvo ahí. Chris instó a la comunidad en línea a presionarlo, exigiendo la sentencia más severa posible, e incluso tratando de recolectar 1000 firmas para respaldar su causa. Sin embargo, esos esfuerzos fueron en gran parte en vano. Al final, el tribunal lo condenó a 18 meses de prisión, lo que enfureció a Chris. Él quería verlo encerrado para siempre, pero eso no fue el final. Mientras la policía reexaminaba los casos de Bill y Bridget, descubrieron 2 coincidencias altamente sospechosas. La primera ocurrió a mediados de abril de 2009. Bill había planeado llevar a sus 2 nietos a un viaje largo. Los niños mencionaron el viaje a su maestra y, de alguna manera, la información llegó a oídos de Melissa. Luego, apenas 2 días después, el 16 de abril, Bill murió misteriosamente. Al día siguiente, Melissa y Chris secuestraron a los 2 niños. Para Bridget, fue un golpe inimaginable. Su esposo acababa de fallecer, su hijo estaba en prisión y ahora sus nietos habían desaparecido. La desesperación la consumió, convirtiendo la situación en una tragedia devastadora. En los meses siguientes, Melissa y Chris desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de que se emitió una orden de arresto a nivel nacional, la policía no pudo localizarlos. En realidad, la pareja había huido de Mississauga en coche, llevándose a los niños con ellos, y trasladándose por varias ciudades antes de establecerse finalmente en Nueva Escocia. Allí, alquilaron una casa, cambiaron sus nombres y vivieron discretamente bajo nuevas identidades, manteniéndose fuera del radar. Ningún plan es perfecto. Unos meses después, su escondite fue descubierto por un simple error. Al pagar el alquiler, Chris utilizó descuidadamente un cheque con su nombre real. Ese pequeño detalle
fue suficiente para que las autoridades los rastrearan. Fueron arrestados de inmediato. La historia estaba lejos de terminar. Otra coincidencia sospechosa ocurrió justo después de que Melissa fuera llevada de regreso a Mississauga. Fue liberada bajo fianza y su juicio por secuestro estaba programado para comenzar el 22 de abril de 2010. Pero justo un día antes, el 21 de abril, Bridget, la testigo clave del caso, murió en circunstancias misteriosas. Demasiadas coincidencias dejaron de ser coincidencias. Todo apuntaba claramente a algo premeditado. Lamentablemente, en ese momento, la policía no tenía pruebas directas. Melissa y Chris negaron rotundamente cualquier implicación e incluso proporcionaron supuestas coartadas, aunque se encontraron muestras de ADN que posiblemente pertenecían al asesino, bajo las uñas de Caleb y en su cuerpo. No hubo coincidencias en la base de datos de ADN. Recurrir al sistema legal para obtener una orden judicial que obligara a Melissa y Chris a proporcionar su ADN sería un proceso largo y complicado. En su lugar, la policía decidió investigarlos de manera encubierta. Primero, confiscaron el teléfono de Melissa e instalaron discretamente un dispositivo de rastreo en su automóvil para evitar otro intento de fuga. Varios agentes se infiltraron y siguieron a Chris, recogiendo envases de bebidas y otros objetos que él desechaba para obtener muestras de su ADN. Además, los oficiales apostados cerca de su casa recolectaron toda la basura que tiraban y examinaron meticulosamente cada artículo. Su persistencia dio frutos. Entre la basura, la policía encontró una botella de bebida desechada por Chris. También descubrieron un par de zapatos apenas usados y un par de guantes de látex negros. El análisis de ADN confirmó que tanto el ADN de Chris como el de Caleb estaban presentes en estos artículos. Una investigación más profunda sobre transacciones bancarias y las grabaciones de seguridad de Walmart reveló que Chris había comprado los zapatos a las 9:30 p.m., la noche antes del asesinato de Caleb. Durante la vigilancia, la policía también notó un comportamiento sospechoso. Melissa y Chris parecían estar preparándose para huir nuevamente. Poco después de asegurar la custodia de los niños, comenzaron a mudarse. Afortunadamente, gracias al dispositivo de rastreo en su automóvil, la policía logró localizarlos después de que se trasladaron a Londonderry, Nueva Escocia. Encontraron trabajo en una granja en una zona remota. El área había sido en su momento una próspera ciudad siderúrgica, pero tras el cierre de las fábricas, fue decayendo lentamente hasta quedar con solo unos pocos residentes. Mientras tanto, la policía seguía esperando la aprobación de una orden de registro para su hogar. Como aún no había sido aprobada, no podían hacer nada más que vigilar pacientemente. Melissa y Chris ahora tenían que cuidar de 6 niños, los 2 que Melissa tuvo con Caleb, junto con otros 4. Huir con tantos niños no era una tarea fácil. Sin embargo, también demostraba que, a pesar de todo, realmente amaban a los niños. A principios de octubre, finalmente se aprobó la orden de registro, pero cuando la policía llegó, la mayoría de sus pertenencias ya habían sido trasladadas. Sin embargo, en su apresurada huida, Melissa y Chris dejaron algunos artículos importantes en su remolque. Entre ellos, había 2 computadoras portátiles, una unidad USB y muchas otras pruebas cruciales, pistas que podrían cambiar por completo la investigación. Cuando los investigadores examinaron el contenido de las computadoras y los teléfonos, descubrieron una escalofriante serie de búsquedas en Internet. 11 de febrero de 2010. Si los abuelos tienen la custodia de los niños, ¿quién obtiene la custodia después de su muerte? 11 de abril de 2010. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en morir por asfixia? 6 de mayo de 2010. ¿Cómo saber si un teléfono fijo está siendo intervenido? 17 de julio de 2011. ¿Cómo extraer veneno del laurel rosa? 18 de julio de 2011. ¿Cómo extraer toxinas de las plantas? 18 de julio de 2011. ¿Cómo hacer veneno? 22 de julio de 2011. Formas sencillas de matar a alguien y salir impune. 23 de agosto de 2011. ¿Cómo atravesar una puerta de patio cerrada con llave?
Todas las pruebas reunidas apuntaban a Melissa y Chris como los asesinos. La policía comenzó de inmediato a preparar su arresto. En enero de 2014, 6 vehículos policiales llegaron a la nueva residencia de la pareja en Nueva Escocia. La operación fue un éxito. Ambos fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Tras su detención, Melissa y Chris fueron separados y llevados a interrogatorios individuales. Melissa continuó negando cualquier implicación y se negó a revelar información. Sin embargo, después de 13 horas de interrogatorio, bajo la presión de las pruebas irrefutables que la policía había recopilado, Chris finalmente se derrumbó y confesó el crimen. Dijo que había detenido a Caleb en medio de la noche, irrumpido en su habitación y lo había atacado. Cuando la víctima intentó defenderse, e incluso le ofreció un soborno para que lo dejara con vida, Chris continuó con la agresión, arrojándolo contra la mesita de noche y estrangulándolo hasta que perdió el conocimiento. Lo que sorprendió aún más a la policía fue que Chris también admitió haber asesinado a Bridget. Dijo que fingió llevar correspondencia para los niños con el fin de engañarla y hacer que abriera la puerta. Cuando ella se negó a aceptarla, él irrumpió en la casa y la atacó. Bridget intentó resistirse, pero él la golpeó varias veces antes de estrangularla hasta que cayó al suelo. Afirmó que no tenía un plan y que solo quería asegurarse de que nadie descubriera lo que había hecho. Aunque Chris insistió en que Melissa no sabía nada del crimen y que solo se enteró después de que había ocurrido, la policía no creyó en su versión. Estaban convencidos de que ella tenía un papel mucho más importante del que Chris admitía. Para descubrir la verdad, idearon una trampa. Pocos días después del interrogatorio, colocaron deliberadamente a ambos en la misma habitación, con equipos de grabación ocultos, con la esperanza de captar cualquier palabra comprometedora que pudieran decir al pensar que nadie los escuchaba. Una vez juntos, ambos comenzaron rápidamente a susurrar sobre el caso. Chris intentó tranquilizar a Melissa, asegurándole que había confesado todo, creyendo que eso le daría una condena más leve. Melissa, por otro lado, reaccionó de manera muy diferente. Estaba furiosa, reprendiendo a Chris por haber admitido el asesinato de Bridget, alegando que la policía ni siquiera tenía pruebas sólidas contra ellos. Esta grabación de 30 minutos se convirtió en la prueba más importante del caso. También fue la clave para su condena en el tribunal. En septiembre de 2017, el juicio comenzó oficialmente. El caso de Chris fue relativamente sencillo. Se encontraron grandes cantidades de su ADN tanto en la escena del crimen donde Caleb fue asesinado como bajo las uñas de la víctima. Además, había pruebas como los guantes de látex, los zapatos y su coartada falsificada. Pero lo más condenatorio de todo fueron la grabación de la conversación y su propia confesión. A pesar de esta abrumadora evidencia, Chris intentó defenderse en el tribunal. Si bien admitió haber matado a Caleb, insistió en que fue un accidente. Afirmó que su intención original era solo herir a la víctima para que él pudiera pasar más tiempo con los niños. Dijo que, por error, había usado demasiada fuerza, provocando su muerte de manera involuntaria. Por lo tanto, argumentó que se trataba de un homicidio involuntario y no de un asesinato en primer grado. En cuanto al asesinato de Bridget, Chris cambió completamente su versión en el tribunal. Santa Bass se retractó de su confesión, alegando que su admisión anterior era falsa. Afirmó que había mentido para proteger a su esposa, ofreciéndose a sí mismo a cambio de su seguridad. La policía refutó esto. Señalaron que su confesión, junto con la grabación de la conversación, era clara, coherente y detallada. La forma en que describió el crimen coincidía perfectamente con los informes forenses, lo que hacía altamente improbable que hubiera inventado su declaración. Al final, el jurado alcanzó un veredicto unánime. Chris fue declarado culpable de los asesinatos de Bridget y Caleb. Fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El juicio de Melissa fue más complejo.
No había pruebas físicas que la vincularan directamente con la escena del crimen donde Caleb fue asesinado, lo que significaba que no estuvo presente físicamente en el momento del asesinato. Sin embargo, basándose en el motivo, la policía creía que Melissa era la mente maestra detrás de los asesinatos, la que había orquestado el plan y dado las órdenes, mientras que Chris fue quien los ejecutó. La grabación de su conversación reforzaba aún más esta teoría, implicándola como cómplice. Por lo tanto, en el caso del asesinato de Caleb, Melissa también fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Sin embargo, en el caso del asesinato de Bridget, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. Como resultado, no fue condenada por ese crimen. El último caso por abordar fue la muerte de Bill. Aunque tanto Melissa como Chris eran sospechosos, la policía nunca había investigado adecuadamente el caso en su momento. No había pistas, pruebas preservadas ni informes forenses que respaldaran una condena. El abogado defensor de Chris incluso argumentó que la fractura en el esternón de Bill fue causada por los paramédicos al realizarle reanimación cardiopulmonar, RCP, en lugar de ser resultado de un ataque externo. Como el cuerpo de Bill había sido incinerado hacía tiempo, no había forma de llevar a cabo una reinvestigación. Como resultado, tanto Melissa como Chris escaparon del castigo por su muerte. Aunque ambos asesinos finalmente recibieron sentencias de cadena perpetua, las familias de las víctimas expresaron una profunda insatisfacción con el resultado. No se debía a que quisieran castigos más severos para los asesinos, sino porque estaban profundamente decepcionados con la policía. A lo largo de los 3 casos, las fuerzas del orden cometieron errores críticos y graves fallos de juicio. Si la policía hubiera sido más diligente desde el principio y hubiera investigado a fondo la muerte de Bill, podrían haber capturado a los culpables mucho antes. De haber ocurrido eso, las siguientes 2 tragedias podrían haberse evitado, y no se habría aniquilado a toda una familia. El primo de Caleb, Gallant, expresó la total pérdida de confianza de su familia en las autoridades. Declaró que este caso los dejó completamente desmoralizados. Según él, desde la muerte de Bill, la familia había instado repetidamente a la policía a investigar a Melissa y Chris, argumentando que nadie más tenía un motivo. Pero por más veces que plantearon sus preocupaciones, la policía se negó a tomarlas en serio. Además, las investigaciones sobre las muertes de Bill y Bridget fueron extremadamente deficientes. Ambas víctimas tenían heridas visibles en el cuello y en el cuerpo. Pero la policía nunca se molestó en recolectar ADN ni otras pruebas forenses cruciales, a pesar de los avances en la tecnología forense de la época. Otro gran problema fueron los exámenes y los informes forenses. El patólogo principal en el caso de Bill, Charles, era considerado un experto de renombre en ese momento. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que tenía una reputación terrible. Era infame. Carecía incluso de los conocimientos más básicos en patología forense y, en la práctica, era un aficionado en el campo. En 2005, el jefe forense de Ontario llevó a cabo una revisión de 44 de sus autopsias. Los resultados fueron impactantes. 20 de ellas contenían errores graves. Algunos incluso afirmaban que su negligencia era más condenable que el propio asesinato. A lo largo de su carrera, realizó más de 1000 autopsias. Era imposible determinar cuántas condenas erróneas y casos mal juzgados fueron resultado de su incompetencia. Muchos de los casos en los que testificó fueron posteriormente reexaminados y apelados. Por eso, resulta desconcertante que, a pesar de su mala reputación, la policía confiara en él como experto y basara sus investigaciones en sus informes profundamente defectuosos. Las familias de las víctimas exigieron una investigación exhaustiva, instando a las autoridades a revelar públicamente los errores y fallos que habían afectado el caso. En ese momento, el jefe de policía regional de Peel, a cargo de la investigación, prometió iniciar una revisión interna. Sin embargo, después de solo un mes, la investigación fue cerrada en silencio. El Toronto Star realizó múltiples solicitudes de información y entrevistas,
pero la policía no proporcionó ninguna respuesta, negándose a revelar cualquier avance. La supuesta investigación interna nunca se hizo pública. En 2016, The Toronto Star llevó a cabo una investigación independiente y descubrió una verdad inquietante. Desde 2010, aproximadamente 640 agentes del Departamento de Policía Regional de Peel habían sido sancionados por diversas formas de mala conducta, casi un tercio de toda la fuerza policial. Además, la tasa de casos de mala praxis policial en toda la provincia de Ontario era alarmantemente alta. Estas cifras pusieron de manifiesto la disfunción generalizada dentro de las fuerzas del orden en Canadá en aquel momento. Detrás de estas estadísticas, probablemente había más casos ocultos de condenas erróneas, encubrimientos y negligencia. En octubre de 2019, tras la jubilación del anterior jefe de policía regional de Peel, Nishan Durayapa asumió el cargo. Con solemnidad, reconoció que los asesinatos de toda la familia de Bill habían causado un inmenso dolor, tanto a la familia Harrison como a la comunidad. La investigación se prolongó por más de una década. El caso expuso muchos problemas graves que sirvieron como advertencia para el futuro. En respuesta a la preocupación pública y a un informe de la Oficina Independiente de Revisión Policial de Ontario, el jefe Nishan Durayapa implementó una serie de reformas dentro del Departamento de Policía. Más tarde, 2 agentes de policía se presentaron voluntariamente y admitieron haber cometido errores significativos en la investigación del caso de Bridget. Aceptaron su responsabilidad y accedieron a enfrentar medidas disciplinarias. Además, debido a los graves errores forenses en el caso, la Oficina del Jefe Forense y el Servicio de Patología Forense de Ontario llevaron a cabo una revisión interna e implementaron medidas correctivas, con la esperanza de que errores como estos no volvieran a ocurrir. En cuanto a los perpetradores, tanto Melissa como Chris apelaron sus condenas. La apelación de Chris fue rechazada de inmediato, pero la de Melissa fue aceptada por el tribunal. Tras revisar el caso, la Corte de Apelaciones determinó que, durante el juicio de Melissa, el juez había manejado incorrectamente 2 pruebas clave: la conversación grabada en secreto y los zapatos que Chris había comprado. Como resultado, el veredicto anterior fue anulado. A pesar de esto, el nuevo juicio de Melissa aún no se ha concluido. Mientras esperaba el nuevo proceso, su familia pagó una fianza de $2,805,000 canadienses para asegurar su liberación. Fue puesta bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres, obligada a usar un monitor de tobillo electrónico y tenía prohibido salir sin permiso. Curiosamente, después de su condena, Melissa y Chris se divorciaron. Mientras cumplía su condena en prisión, ella se volvió a casar y sus 4 hijos ahora viven con su actual esposo. En cuanto a la custodia de los 2 hijos que tuvo con Caleb, no se reveló información pública debido a razones de privacidad. Se cree que fueron colocados en un hogar de acogida. Hoy en día, la casa 3635 tiene nuevos propietarios. Su interior ha sido completamente renovado, borrando casi todos los rastros de su oscuro pasado. Sin embargo, para los vecinos, cada vez que pasan por allí, no pueden evitar recordar la escalofriante historia vinculada a la casa. Solo espero que los nuevos dueños puedan vivir una vida feliz aquí, comentó un vecino. El 29 de agosto de 2009, alrededor de las 8:15 de la mañana, la policía recibió una llamada frenética al 911 de un hombre de 22 años llamado Guy Heinze Jr. Afirmó que toda su familia había sido asesinada. Cuando los oficiales llegaron al parque de casas móviles, lo que descubrieron fue aterrador. 7 personas estaban muertas y otras 2 se aferraban a la vida. Trágicamente, uno de los heridos, Michael Adam Mike Toller, de 19 años, quien tenía síndrome de Down, falleció al día siguiente. La policía reveló más tarde que las víctimas habían sido golpeadas con un objeto pesado y contundente, y sospechaban que 3 individuos estaban detrás de este ataque brutal y impactante. El caso conmocionó a la comunidad
y rápidamente se convirtió en noticia mundial, llevando el escalofriante título de la peor masacre en la historia de Georgia. Pero la verdadera pregunta que atormentaba a todos era: ¿quién podría ser lo suficientemente cruel como para cometer un acto tan horrendo contra una familia de 9 personas? Cuando ocurren tragedias como esta, especialmente dentro de una familia, el sobreviviente a menudo se convierte en el foco de sospecha. Es una realidad amarga, que transita la línea entre buscar justicia y la necesidad humana de encontrar sentido a lo inimaginable. En este caso, las miradas de sospecha se volvieron hacia Guy Heinze Jr., aunque sonaba completamente devastado, en pánico, jadeando y con dolor durante esa inquietante llamada al 911. Las fuerzas del orden no podían descartarlo de inmediato como sospechoso. De hecho, para muchos investigadores, algo en su historia no encajaba del todo. Pero antes de que te apresures a sacar conclusiones o descartes las sospechas sobre él, mantén tus pestañas abiertas o no bloquees tu teléfono todavía. Esa llamada no fue solo un grito de ayuda, se convirtió en la columna vertebral emocional de todo el caso. Para entender realmente qué pasó ese día, necesitamos retroceder un poco. Gracias a las declaraciones escritas a mano de la novia de Guy, Jody, junto con una serie de grabaciones de vigilancia y testimonios de testigos, podemos reconstruir una rara y cercana visión de las últimas horas de Guy antes de que el horror se desatara en la casa móvil. Ten en cuenta que Guy no tenía un celular funcional en ese momento, por lo que rastrear cronologías exactas es complicado. Y cuando recuerdas momentos de un día marcado por el trauma, los recuerdos se difuminan, el tiempo se distorsiona y las emociones sesgan cada detalle. Aún así, su historia proporciona una cronología escalofriante que nos ayuda a armar una narrativa de lo que realmente pudo haber sucedido. El día de Guy comenzó como cualquier otro, temprano y ordinario. Alrededor de las 7:00 de la mañana, se despertó y se preparó para ir a trabajar en el parque de casas móviles, donde vivía con su bulliciosa y unida familia. La casa móvil era estrecha, a menudo albergando hasta 13 personas en una noche cualquiera. No era lujosa, pero era su hogar. Una de las figuras clave en ese hogar era Russell Toller Sr., un padre de 44 años que hacía lo mejor para mantener a su familia segura y estable. No era el padre de Guy Heinze Jr., pero él y el padre de Guy, Heinze Sr., eran amigos de toda la vida. Aunque no estaban relacionados por sangre, las dos familias compartían el hogar para apoyarse emocional y financieramente. Russell D. Toller Sr. era el tipo de persona en quien otros podían confiar. Tenía un carácter duro, sin rodeos, pero en el fondo, era ferozmente protector con aquellos que amaba. Su hijo, Russell D. Toller Jr., de solo 20 años en ese momento, era callado y prefería mantenerse en un segundo plano. Pero quienes lo conocían decían que tenía un corazón cálido. Russell D. Toller Jr., de 20 años, siempre respetaba y apoyaba a su familia sin importar qué. Chrissy Alba Wynn Toller, también de 20 años, era la hija de Russell D. Toller Sr. y madre de un pequeño hijo. Vivía en la casa móvil con su hijo de 3 años, Byron Jamerson, el único sobreviviente del brutal ataque. La hermana menor de Chrissy, Michelle Diane Toller, de solo 15 años, era brillante, llena de energía y prometedora. Michelle aún estaba buscando el camino que quería tomar. Luego estaba Michael Adam Mike Toller, otro hermano de Chrissy de 19 años, quien tenía síndrome de Down. Michael había pasado por numerosas cirugías en su vida, pero nunca dejó que eso apagara su espíritu. Según los vecinos, a veces podía ser ruidoso, pero siempre estaba lleno de vida, activo, sonriendo y constantemente en movimiento. Su presencia traía una alegría especial al hogar, y todos los que lo conocían recordaban su risa. También vivía en la casa móvil Brenda Gale Fallagan, de 49 años, una amiga cercana de la familia. No estaba relacionada por sangre, pero era una presencia constante en sus vidas, alguien que ayudaba y se había unido a ellos a lo largo de los años. Junto a ella estaba Joseph L. West, de 30 años,
otro amigo de la familia de larga data que frecuentemente pasaba la noche, compartiendo comidas, risas y los altibajos diarios con ellos. Finalmente estaba Guy Heinze Sr., de 45 años, el padre de Guy Heinze Jr. Aunque su relación era compleja, el vínculo entre padre e hijo era innegable. Guy Sr. tenía un historial de problemas de salud y algunos problemas legales, pero para su hijo seguía siendo familia, seguía siendo un padre. Juntos formaban un hogar unido, a veces caótico, conectado por sangre, amor y dificultades compartidas. En cuanto a Guy Heinze Jr., cada mañana se encontraba con su jefe, Rich, en la entrada del parque de casas móviles donde vivía, y Rich lo llevaba a su trabajo de construcción. Guy estaba trabajando en la construcción de una casa en algún lugar de Georgia, y este era solo otro viernes ordinario. Más tarde, alrededor de las 11:30 o mediodía, Guy y sus compañeros de trabajo se reunieron con un contratista, y luego Rich llevó a Guy y a su amigo Zach de vuelta al apartamento de Zach. El plan era simple: relajarse, descansar y tal vez ir a un bar más tarde. Durante el almuerzo, Guy y Zach compraron comida, luego regresaron al lugar de Zach para usar algunas sustancias. Las llamaré sustancias, para evitar violar las directrices de contenido. Después de un breve descanso, fueron a una tienda de ropa de golf para elegir atuendos para la noche, planes típicos para un día normal. Esa tarde, Guy se encontró con su hermano, Tyler, cerca de un McDonald's, y este momento se volvió bastante significativo en la cronología. Vale la pena señalar que Tyler no vivía en la casa móvil con Guy, pero los hermanos eran muy cercanos. Tyler invitó a Guy al hotel donde él y algunos amigos se estaban quedando para pasar el rato más tarde. Alrededor de esa hora, Guy llamó a Chrissy Albawin Toller y a su novio, Joe, pidiéndoles que trajeran algunas sustancias. Joe, conocido por estar involucrado en la venta de sustancias, las entregó unos 30 minutos después. Luego, todos regresaron a New Hope, el parque de casas móviles donde vivía la familia de Guy. Según Guy, todos estaban allí cuando llegó, y nada parecía fuera de lo normal. Tomó una ducha rápida, se afeitó la cabeza y se quedó en la casa por un tiempo. Más tarde, Russell D. Toller Sr. llamó a Guy para ayudar a arreglar un cable de batería para un auto en un motel cercano. Así que Guy salió alrededor de las 9:00 p.m. para ayudar. Pasó un tiempo allí, ayudando con el auto y pasando el rato con la novia de Diane Eisenhower y sus hijos. De regreso, Guy se detuvo en una tienda, donde un empleado de una tienda de sándwiches confirmó haberlo visto en ese momento, una pieza de evidencia crucial. Cuando regresaron a la casa móvil, todos seguían allí. Después, Guy pidió prestado el auto de Diane Eisenhower para encontrarse con una chica llamada Summer, que le había dado su número antes. Pero cuando llegó, se acobardó, sintiéndose demasiado fuera de sí para encontrarse con ella. En cambio, fue a la casa de un traficante de sustancias, luego a Bington Park, un lugar tranquilo que conocía bien, donde podía usar sustancias discretamente, lejos de la policía. Guy Heinze Jr. pasó unas 2 horas en Bington Park, sentado bajo un árbol, solo para relajarse. Sin embargo, no estaba seguro de la hora exacta porque estaba oscuro y no tenía reloj. Después, intentó ir al hotel para encontrarse con Tyler otra vez, pero nadie respondió a la puerta. Una de las confirmaciones más críticas de la historia de Guy vino de las imágenes de vigilancia en la tienda de conveniencia Parker's, cerca del muelle, donde el video lo mostró apareciendo alrededor de las 5:36 de la mañana. Esta evidencia ayudó a reforzar la cronología que Guy proporcionó durante el juicio y añadió peso a su versión de los hechos. Más tarde, Guy finalmente se encontró con Tyler y pasaron tiempo juntos antes de dejar a la novia de Tyler y a un amigo en un lugar llamado Huddle House para comer. Luego, Guy decidió que era hora de regresar a New Hope. Era la madrugada del sábado, alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando Guy llegó a la casa móvil. Ese momento lo cambió todo.
Lo que encontró dentro fue horrendo, desgarrador. La escena era brutal y devastadora. En una conversación grabada en la cárcel, Guy describió el impacto y el horror de entrar. Habló de Michael, que aún jadeaba en la cama, y cómo salió corriendo, gritando por ayuda. Una vecina llamada Peggy estaba allí, y fue ella quien llamó al 911. El operador del 911 preguntó por la ubicación de la emergencia. Peggy, una vecina, respondió que era en New Hope Plantation, en la autopista 17 Norte, cerca de New Hope. Dijo que una persona llamada Guy acababa de llegar a casa y encontró a toda su familia muerta. Estaba en un estado frenético, lo que dificultaba entenderlo claramente, y que ella no había estado en la escena. El operador pidió a Peggy que proporcionara la dirección exacta. Peggy respondió que la dirección era alrededor de 145 o 140, detrás de New Hope Plantation, y describió a Guy corriendo y gritando, lo que causó que su perro posiblemente intentara morder. Dijo que necesitaba sujetar al perro mientras informaba que Guy dijo que su padre, Rusty, y todos los demás estaban muertos, enfatizando que la casa estaba llena de gente. El operador preguntó por el nombre y apellido de Guy, a lo que Peggy respondió que su nombre era Guy, pero no sabía su apellido. Lo llamó cariño y le pidió que hablara directamente. Guy le dijo al operador que acababa de llegar a casa y encontró a toda su familia muerta, incluido su padre. Cuando le preguntaron cuántas personas, dijo que unas 6 personas. Toda la familia estaba muerta. Parecían haber sido golpeadas hasta la muerte, y no sabía qué hacer. El operador le dijo que respirara profundamente, asegurándole que la ayuda estaba en camino y que se mantuviera en la línea. Preguntaron nuevamente sobre el número de personas presentes, incluido su padre y quién más. Guy enumeró a su padre, tío y primos. Peggy intervino, diciendo que Guy ahora estaba en el porche, mencionando fuego y otros problemas, y preguntó si podía quedarse en la línea con el operador hasta que llegara la ayuda. El operador estuvo de acuerdo. Mike, un trabajador de mantenimiento, se unió a la llamada, diciendo que la persona que vivía 2 casas móviles más allá, llamada Guy Jr., dijo que toda su familia estaba muerta en la casa móvil. Estaba parado frente a la casa, demasiado asustado para entrar. El operador confirmó que nadie debía entrar en la escena. Informó que bomberos, servicios médicos de emergencia y policía estaban en camino, y quería mantener la línea telefónica abierta. Mike instó a que se apresuraran y preguntó si Michael, un joven con síndrome de Down, aún estaba vivo y respirando, diciendo que no podía entrar. El operador preguntó quién seguía vivo, y Mike confirmó que era un joven con síndrome de Down. Con la cronología detallada y las propias declaraciones de Guy Heinze Jr., podrías pensar que sería absuelto de toda sospecha, que las pruebas demostrarían que no tuvo ninguna participación en este crimen horrendo. Pero, sorprendentemente, a pesar de todo, Guy se convirtió en el único sospechoso en un caso que dejó a todos conmocionados. Esto fue particularmente sorprendente porque inicialmente, incluso la policía reconoció la probabilidad de múltiples perpetradores. Al menos 3 personas debían haber estado involucradas en el ataque. Después de todo, ¿cómo podría un solo hombre golpear brutalmente a 8 personas tan silenciosamente en una casa móvil abarrotada sin que nadie escuchara o interviniera? Sin embargo, eso es exactamente lo que las autoridades finalmente creyeron, y todo comenzó con la llamada al 911. Para entender cómo fue condenado Guy, esto es lo que pasó cuando se acercó a la puerta de la casa móvil ese día. Notó que la puerta estaba sin llave, nada inusual, ya que la familia a menudo la dejaba así. Justo en la entrada, su padre, Guy Heinze Sr., yacía inmóvil, cubierto de sangre. Su cuerpo estaba retorcido, quieto y grotescamente desfigurado. Guy se congeló, su estómago revuelto, su mente incapaz de procesar lo que sus ojos veían. El rostro de su padre ya no parecía humano. La sangre estaba salpicada por todas partes. El silencio era escalofriantemente inquietante. Antes de que pudiera recomponerse, algo dentro de él se rompió. Pánico, miedo, incredulidad. Comenzó a correr por la casa, gritando,
revisando habitaciones, esperando que esto fuera solo una pesadilla enfermiza. Pero las cosas solo empeoraron. Cada habitación que entraba era como una escena de una película de terror. Toda la familia Toller yacía dispersa en camas y suelos, cada uno golpeado más allá del reconocimiento. Algunos estaban desplomados en posiciones incómodas, otros medio sobre colchones, otros aún en charcos de sangre. Una víctima parecía haber intentado arrastrarse antes de colapsar. No había movimiento ni señales de vida, solo sangre, silencio y conmoción. Guy cayó en un vórtice emocional. Sus manos temblaban, sus piernas débiles. No tenía un teléfono consigo, y todo lo que sabía era que necesitaba encontrar ayuda. Buscó desesperadamente en la casa, su pánico aumentando con cada habitación vacía por la que pasaba. Finalmente, encontró el teléfono de Michelle, pero la batería estaba muerta. Sus manos temblaban mientras tropezaba en otro dormitorio, aún aferrándose a la esperanza. Lo que vio allí lo perseguiría para siempre. En el suelo, Diane Eisenhower yacía inmóvil. Cerca, en la cama, estaba Michael, completamente quieto, con sangre empapando las sábanas y salpicada en las paredes como una pesadilla. Una escopeta yacía en el suelo junto a ellos. En ese momento, el miedo lo dominó. ¿Y si quien hizo esto aún estaba en la casa? Sin pensar, recogió la escopeta, no para ocultar o manipular evidencia, sino para protegerse, para resguardar lo que quedaba. Estaba abrumado, incapaz de pensar con claridad, su cuerpo reaccionando por puro instinto. Salió corriendo de la casa, aún sosteniendo la escopeta, su mente tambaleándose en shock y adrenalina. La realidad se sentía distorsionada, como si nada de esto pudiera estar sucediendo. Arrojó la escopeta en el maletero, lanzó el teléfono muerto al asiento trasero y se sentó en el auto, temblando. En ese momento, Guy estaba drogado con sustancias, y el trauma solo hizo que su mente estuviera más nublada, más desconectada. Tal vez pensó que estaba demasiado drogado. Tal vez esto no era real. En esa neblina, encendió otro porro allí mismo en el auto de Russell, esperando que el humo aliviara el dolor o trajera algo de calma. Pero ninguna cantidad de marihuana podía borrar la sangre, el silencio o el horror de lo que había visto. Entonces se derrumbó. Salió de nuevo gritando, su voz quebrándose mientras gritaba: «Toda mi familia está muerta», una y otra vez. Sus gritos resonaron por el parque de casas móviles, crudos y desesperados. Un vecino escuchó e inmediatamente llamó al 911. Si escuchas la grabación, puedes oír la voz de Guy, frenética y destrozada de fondo, repitiendo: «Están todos muertos, están todos muertos». Volvió a entrar a la casa varias veces, desesperado por ayudar o encontrar respuestas, hasta que finalmente gritó al operador: «Díganles que se apresuren, Michael aún está vivo». Cuando llegó la policía, Guy Heinze Jr. estaba afuera, vomitando junto a una camioneta. Estaba empapado en sudor, pálido, temblando y claramente en estado de shock. Los oficiales describieron sus ojos como abiertos, vacíos, temblorosos y desorientados. El vómito y los temblores no se parecían al comportamiento de un asesino a sangre fría. Parecía la reacción de alguien que acababa de atravesar el infierno y presenciar lo inimaginable. Pero todo cambió apenas unas horas después. En lugar de ser consolado o tratado como sobreviviente, Guy fue arrestado, así como así. En un momento, era un hombre afligido y en shock. Al siguiente, era el principal sospechoso en el crimen más brutal que la ciudad había visto jamás. Nadie más fue interrogado o detenido seriamente, solo él. Luego vino el juicio, que muchos ahora creen que estuvo plagado de agujeros, carente de pruebas, construido sobre suposiciones extrañas y una teoría inverosímil. La fiscalía intentó construir una narrativa de que Guy, enfurecido por la desaparición de analgésicos, entró en un frenesí y golpeó metódicamente hasta la muerte a 8 personas con un objeto contundente en medio de la noche. Afirmaron que lo hizo silenciosamente,
dejando casi ninguna evidencia, y luego apareció después como si nada hubiera pasado. Pero esta historia no cuadraba. Nadie escuchó gritos, nadie oyó una pelea. Guy no tenía rasguños ni heridas defensivas, ni sangre en él, ni evidencia forense, ni testigos, ni señales de que se hubiera limpiado. Sin embargo, a pesar de todo esto, fue condenado. La fiscal de distrito Jackie Johnson y su equipo vieron esto como una victoria sólida. Creían que habían cerrado el caso, encerrando a la persona responsable de una de las masacres familiares más brutales de Georgia. Pero comenzaron a surgir grietas en esa historia. Jodi Stur, quien luego se convirtió en la esposa de Guy, junto con otros defensores de la justicia, comenzaron a investigar el caso. Lo que encontraron no solo era cuestionable, sino alarmante. Desde el principio, el caso se basó únicamente en evidencia circunstancial. Incluso el fiscal principal, John Johnson, admitió en la corte: "No tenemos evidencia que coloque a Guy Heinze Jr. en la escena del crimen en el momento de los asesinatos", le dijo al jurado. Pero siguieron adelante, construyendo el caso sobre 3 puntos básicos. Guy conocía a las víctimas, consumía drogas y vivía en la casa móvil. Sin testigos, sin evidencia física, sin confesión, solo suposiciones. La policía del condado de Glynn, liderada por el sheriff Matthew Doering, se centró en Guy casi de inmediato. Él fue quien descubrió los cuerpos, quien pidió ayuda. Pero en lugar de tratarlo como un posible testigo o incluso una víctima, lo trataron como al asesino. Una de las víctimas, Michael Adam Mike Toller, aún estaba viva cuando Guy encontró la escena. Guy intentó ayudarlo, pero Michael murió más tarde en el hospital. El niño de 3 años también sobrevivió, aunque con un trauma cerebral severo. Los vecinos que aparecieron tras escuchar los gritos de Guy dijeron que parecía conmocionado, descalzo y limpio. No vieron sangre en él y no actuó de manera sospechosa. Les dijo que llamaran al 911. Pero los oficiales decidieron que estaba mintiendo. Dijeron que la sangre en sus pantalones cortos era evidencia incriminatoria, pero Guy insistió en que la sangre se le pegó al revisar los cuerpos. Esta explicación tenía sentido, pero no quisieron escucharla. El manejo de la evidencia solo empeoró las cosas. Había sangre en el baño, posiblemente de un perpetrador herido. La policía la fotografió, pero no la analizó ni la preservó. Otras pruebas críticas no fueron analizadas o fueron descartadas. Incluso los elementos recolectados fueron analizados solo parcialmente. Luego estaba el problema con el oficial Mike Owens. Tomó la ropa de Guy, pero no la registró como evidencia esa noche, manteniéndola durante la noche, rompiendo la cadena de custodia. Asuntos Internos ya había señalado a Owens por conductas similares en otros casos. Así que, ¿cuán confiable era esa evidencia? La policía también ignoró pistas, algunas muy serias. Hubo informes sobre sospechosos relacionados con pandillas con motivos e historiales de violencia. Estas pistas no fueron investigadas hasta justo antes del juicio, cuando ya era demasiado tarde. Los testigos habían desaparecido. Los recuerdos se desvanecieron y la defensa tenía casi nada con qué trabajar. En el juicio, la historia de la fiscalía se sostenía en terreno inestable. Trajeron testigos como Thomas Williams, quien durmió en otra parte de la casa móvil en el momento de los asesinatos. No vio ni escuchó nada, pero su testimonio aún se usó para dar forma a la cronología. No tenía sentido. Todo el caso se apoyaba fuertemente en suposiciones y especulaciones. Entonces, ¿cómo se convirtió esto en una sentencia de por vida? ¿Cómo un joven sin historial de violencia, sin sangre en las manos, terminó encarcelado de por vida? Esto no fue solo un fallo en la sala del tribunal, fue un fallo en todos los niveles. Desde la investigación apresurada, las pistas ignoradas, la evidencia mal manejada, hasta la falta de pruebas reales. Todo apunta a un sistema más enfocado en cerrar el caso que en hacer lo correcto.